Que a lo largo, sobre todo de estas últimas semanas, pero no solo, hablaremos también de otras campañas, han sido capaces de adaptarse a las redes sociales y las han utilizado como trampolín para darse a conocer y para dar a conocer sus ideas. De esta parte de la relación entre las redes sociales, la política, nuestros representantes públicos, queremos hablar en esta noche con el primero de nuestros invitados, que es Santiago Martínez, es consultor político. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es si las elecciones, esos 5 escaños para el Parlamento Europeo que ha ganado Podemos, ¿las ha ganado el partido o las han ganado las redes sociales? Podemos decir que ambas cosas. Digamos que el partido ha usado por primera vez en España de manera eficaz un instrumento como las redes sociales en las que han tenido en cuenta que el ciudadano se convierte en un sujeto partícipe de la conversación. Hasta ahora, digamos que los partidos políticos se habían sumado al carro de las redes sociales para seguir haciendo lo mismo que hacían antes, que era comunicar, usar, por así decirlo, las redes sociales como el boletín oficial del partido, pero no generar conversación. Podemos, digamos, que lo que ha hecho ha sido generar conversación, escuchar y, sobre todo, propiciar que sus mensajes se viralicen. Ahí ha estado el éxito. Usar de manera eficaz esa herramienta para que el partido se beneficie. Vamos, que no simplemente ponerse delante de un ordenador y escribir en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social simplemente los mensajes del partido. Se trata de adaptar esos mensajes a la red en la que estamos. Por supuesto, claro que sí. Toda campaña y también un plan social media en redes sociales por parte de un partido tiene que saber previamente responder a 5 preguntas. Primero, ¿qué voy a decir? Y la mayoría de los partidos no saben qué decir, y menos en redes sociales. En segundo lugar, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Cuál es tu público objetivo? Y adaptas tu mensaje en función de ese público objetivo. En tercer lugar, ¿dónde? ¿Qué redes sociales voy a usar dependiendo de ese público objetivo? En Twitter intentaré llegar a un determinado segmento de la población y en Facebook pues otro segmento de la población. Y así diferentes redes sociales. Por último, también ¿para qué? ¿Para qué? Y también ¿cómo? ¿Cómo voy a usarlo? ¿Qué mensaje, qué lenguaje voy a usar? Y, por supuesto, pues ¿para qué? ¿No? Pues para convencer, para pedir el voto o simplemente para lanzar una campaña de personalización o de imagen del candidato o de transmisión del programa. Depende. Todo eso afecta, influye en la estrategia del mensaje. Y Podemos supo responder muy bien a esas 5 preguntas en las redes sociales. Incluso también en la personalización en el líder, que es uno de los representantes políticos que tiene más seguidores en España y de hecho ha seguido sumando seguidores durante los últimos días después de las elecciones. Decíamos antes en la presentación que Podemos ha convertido ya en el partido político con más seguidores y esto lo logró después del domingo. Sí, se ha generado un efecto curioso, por así decirlo, de arrastre del ganador, ¿no? Lo que los anglosajones llaman un efecto bandwagon, es decir, la aureola del ganador atrae, genera una atracción y eso provoca que haya más seguidores. A su vez también está ocurriendo que las reacciones de los partidos clásicos a este éxito de Podemos están provocando que estén constantemente en la agenda mediática, se esté hablando de ellos. Se está hablando, por lo tanto, también de su programa, de su ideología, de cómo han hecho campaña y eso provoca que le estén haciendo como cierta publicidad gratuita. Genera un atractivo que provoca que, a su vez, el número de seguidores aumente. Yo particularmente opino, al margen del contenido ideológico del partido, que lo que está ocurriendo ahora con esta reacción excesiva de criticar a Podemos le está beneficiando. Si hoy fueran las elecciones europeas... ¿Tendría más votos? Sin duda. 1 o 2 parlamentarios europeos, a ver, yo no me atrevo ahora a decirlo sin encuestas, pero seguramente habría más votos, no me cabe la menor duda. ¿Se puede establecer de alguna manera, no sé si esto es muy pronto para decirlo, si ya existen teorías al respecto, que hay una relación directa entre el número de seguidores que tenga un partido y el número de votos que recibe? No, más bien lo que suele haber una relación es entre el índice de conocimiento del candidato y del partido. Por ejemplo, en las pasadas gallegas lo vimos. ¿Qué partidos han tenido más éxito? Alternativa y Partido Popular, porque tenían 2 líderes que eran conocidos como mínimo por el 95% de la población. Pachi Vázquez y Jorquera, bueno, uno apenas lo conocía el 60% y otro el 40 y algo por cien. No existe una relación exactamente directa, pero sí que es muy importante el índice, el porcentaje de conocimiento de tu candidato y del partido. Y Podemos se supo aprovechar precisamente de una imagen carismática, televisiva, no solo ahora, sino que durante años lo han ido trabajando, de su líder, Pablo Iglesias. Y no olvidemos de que detrás del equipo de este partido hay profesores especialistas en política, en comunicación política, en consultoría, universitarios,
que saben bien lo que están haciendo, no son unos frikis. No son unos frikis, pero sí son jóvenes. Y esto yo no sé si es algo de lo que tienen que aprender también los partidos clásicos, vamos a llamarlos así. La idea de poner un grupo de gente joven, que es lo que tiene, por ejemplo, Podemos, para manejar, tienen 15 personas aproximadamente. Sí, unos 15 community managers, sí. Muy jóvenes, en el entorno de los 19, 30 años, gente muy joven que está trabajando en redes sociales. ¿Hay que ir a ese segmento de población? Que son, digamos, los que conocen el lenguaje de una manera más directa. Evidentemente, si mi público objetivo en una estrategia de campaña es llegar a la gente joven, como decía antes, ¿cómo voy a llegar a ellos? Pues si usan las redes sociales tendré que llegar a ellos. Un 80% de las personas que usan Facebook, por ejemplo en Madrid, son menores de 45 años. Pues Podemos ha tenido un gran éxito, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Hay una correlación en el hecho de usar una determinada herramienta para llegar a esas personas que usan esa herramienta. Si Podemos quisiera llegar a gente mayor o jubilados, evidentemente las redes sociales no le iban a generar ningún efecto. Esto puede volverse de alguna manera en su contra también, quiero decir, si lo que tú decías, nos quedamos con este segmento de población, pero si quieren seguir creciendo, llegando a otros segmentos de población, a otro tipo de público, tendrán que buscar otros caminos que no sean necesariamente los de Internet, claro. Sí, pero también es cierto que a medida que va pasando el tiempo, la penetración de estas nuevas tecnologías y de las redes sociales va aumentando también en la progresión de edad de la sociedad. Digamos que hace 15 años el tope podría ser la gente de 25 o 30 años, pero ahora ya hay gente de 50 años con redes sociales, que usan incluso también a nivel profesional las redes sociales en sus empresas. Digamos que cada vez más, y a nivel sociológico, también se está considerando que las redes sociales están posibilitando que el ciudadano sea como el quinto poder. Es decir, un elemento que interactúa, que sopesa y que además puede ejercer influencia en los otros agentes, en los otros 4 poderes. Y a medida que pase el tiempo, esto será más evidente y vemos como en otros países, como en Estados Unidos, está siendo así. De Estados Unidos precisamente quería hablar de, tenemos que mirarnos en el espejo de Obama, que tiene más de 43 millones de seguidores. No sé cuántos tiene Lady Gaga, es evidente que es una estrella también, además de un representante político, pero sin duda sus campañas para llegar a la presidencia en las 2 ocasiones, en la reelección y en los anteriores comicios, han sido un ejemplo de cómo se utilizan las redes sociales. Sí, pero además de ser un ejemplo para transmitir el mensaje, en Estados Unidos se han adelantado, y es algo que llegará con el tiempo, en el uso de las redes sociales para anticipar la intención o la motivación de voto del electorado. Es decir, Obama y su equipo tenían en un bajo de un hotel, creo que en Chicago, blindado bajo, en puertas blindadas, tenían a un grupo de frikis informáticos, por así decirlo, trabajando los 7 días de la semana, 24 horas al día durante toda la campaña, con una supercomputadora, analizando todo lo que la gente opinaba en Facebook y en Twitter. Ya no solo usaban encuestas, sino que a través en tiempo real lo que opinaban los ciudadanos en Estados Unidos, ellos podían saber en qué condado, de qué estado era decisivo hacer una determinada publicidad para un segmento de la población, simplemente escuchando a ese segmento de la población en tiempo real. Es decir, que esta sería la primera parte, digamos, de una buena campaña política en Internet, utilizar precisamente Internet para saber qué es lo que busca la gente. Es que la gente en redes sociales habla, opina. Y eso es importantísimo. Si tú escucharlo en las redes sociales. Exactamente. Si tú eres capaz de escuchar, de generar conversación, de contestar, de viralizar el mensaje, la capacidad de penetración de tu mensaje es brutal. 41,5 millones de seguidores me chivan que tiene Lady Gaga, o sea que Obama va por delante. Para ir terminando, porque enseguida vamos a pasar a otro de los quebraderos de cabeza de los políticos, que en este caso es el trato que reciben en Internet y determinadas, delitos incluso que se cometen contra ellos. Sí me gustaría preguntarte, Santiago, ¿cuál sería la clave para ti del político perfecto, del comportamiento perfecto de un político en Internet? Sobre todo ser cercano y coherente. Es decir, los mensajes que tienes que dar tienen que ser coherentes con tu forma de ser y con la percepción que la gente tiene de ti. Desde luego, lo que no puede ser es que te abras una cuenta de Twitter 3 meses antes de la campaña, como hicieron algunos candidatos. Eso ya genera una distorsión. Realmente, primero, es evidente que no conoces los medios. Segundo, que un equipo te está haciendo los mensajes. Y tercero, que cuando acabe la campaña se murió la cuenta, como también podemos observar ahora, ¿no? Que por ejemplo Cañete no ha vuelto a escribir absolutamente nada. Por lo tanto, primero la coherencia y segundo la cercanía.
la capacidad de generar mensajes cercanos, comprensibles, sencillos y que, insisto, generen conversación. El poder de las redes sociales está en convertir al ciudadano en protagonista, no en un mero oyente o un sujeto pasivo de la comunicación política. Pues esa es la reflexión con la que vamos a terminar esta charla. Santiago Martínez, consultor político, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos que ese quebradero de cabeza